La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí esta tarde lluviosa en buena hora aquí en Zacatecas, que no habíamos visto desde hace rato caer la bendita lluvia. Qué bueno que estamos acá en esta tarde en la que vamos a hablar, a reflexionar sobre un asunto, sobre una problemática con la cual los zacatecanos hemos coexistido desde hace más de 4 siglos, es la minería. Aquí vamos a tratar ese problema, ese tema, desde enfoques distintos, pero especialmente lo vamos a tratar siguiendo la guía de un texto que se publicó en el 2014 en inglés primero, que llegó a ser un bestseller, un gran éxito de ventas en Estados Unidos, y por eso el New York Times lo metió en su lista de libros más vendidos. Es el libro que se llama El colapso de la dignidad, y escribe Napoleón Gómez Urrutia, un abogado o economista, doctorado en economía también, estudió licenciatura en la UNAM, hizo su doctorado en Oxford, Inglaterra, y ha sido dirigente del Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalurgistas de la República Mexicana desde principios de este siglo. Él ha sido protagonista, junto con todo el sindicato, de una lucha muy difícil para ellos, muy relevante para la sociedad mexicana y para los trabajadores del mundo. Esta lucha se da en medio de una gran embestida que el poder financiero internacional, que los dueños del dinero, las grandes corporaciones, han lanzado en todo el mundo contra los trabajadores sindicalizados. Para imponer el modelo neoliberal, los sindicatos estorban, y entonces un sindicato como el de los mineros, pues era un obstáculo que había que destruir. Pretendían que este sindicato corriera la suerte que corrió lamentablemente el sindicato de mexicano de electricistas, en el cual 40,000 trabajadores fueron despedidos de un día para otro, y lamentablemente el movimiento obrero mexicano no ha tenido la fuerza para revertir esa lucha. Este evento no se podría realizar sin duda en este lugar sin la hospitalidad y el talante progresista de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Este es un evento universitario, y entonces queremos pues darle las gracias a la universidad, reconocer su aportación al tratamiento de temas muy relevantes para la sociedad. Es un evento convocado por un ente que acaba de surgir en Zacatecas para promover el debate. Me refiero al Foro Macondo, que está integrado por algunos de los, digamos, académicos, intelectuales más relevantes de Zacatecas, que se reunirá cada 15 días a discutir estos temas. Quiero, para darle paso de entrada a los comentaristas, decir que nos acompaña desde Canadá el autor del libro, el
dirigente Napoleón Gómez Urrutia. Él estará atento. Me parece también importante decir que estoy seguro que la inmensa mayoría de los asistentes que no pertenecemos al sindicato minero, pues hemos estado sometidos casi unilateralmente a una sola opinión sobre este conflicto. Es la opinión que los empresarios, que el gobierno emiten a través de los grandes medios de comunicación, especialmente de Televisa, de cuyo Consejo de Administración forma parte el adversario, la contraparte principal del sindicato minero. Por esa razón, muchos de nosotros pues tenemos una apreciación, una percepción sobre este conflicto y sobre la conducta de Napoleón Gómez Urrutia, a veces crítica o desconfiada. Yo les quiero decir que yo mismo, cuando recibí las primeras opiniones acerca de hacer este evento, pues tenía esa conducta media de desconfianza, de decir, a ver, ¿qué terreno vamos a pisar? Pero sin duda que eso yo lo dejé de lado cuando supe que la Jornada Nacional, el periódico La Jornada, había decidido ser coeditora en la versión en español de esta obra que hoy vamos a comentar. Y para iniciar, yo le pido a nuestro compañero Carlos Fernández Vega que haga su intervención, no sin antes anunciar que aquí en el presidium está en orden de mi izquierda el periodista Julio Pomar, que va a hacer una intervención sobre el tema. Está también un viejo conocido de mi parte. Él ha estado siempre metido en las luchas obreras. Óscar Alzaga es un gran abogado laboralista y parte del sindicato minero. Está también en el presidium la máxima autoridad académica en los temas de minería, un doctor en economía que es orgullo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el doctor Arturo Burnes. Y como ya señalé, nuestro compañero de la Jornada Nacional, Carlos Fernández Vega, quien hará la primera intervención. Ahora sí, adelante, Carlos, por favor. Gracias, mi querido Raimundo. Buenas tardes a todos. Un honor estar aquí con ustedes en esta bellísima ciudad de Zacatecas y en este espléndido escenario. La verdad que se les pasó la mano, es una maravilla este sitio. Bueno, para entrar en materia, probablemente podemos iniciar qué es lo que contiene el libro, para qué se escribió, cuál sería el sentido de sentarse durante semanas a escribir un libro que terminó siendo uno de los más vendidos en Estados Unidos y Canadá y que ahora se presenta en México en coedición con La Jornada y otra editorial. Bueno, podemos iniciar diciendo que todo esto comienza con la explosión en Pasta de Conchos, aquella noche madrugada del 19 de febrero del 2006, donde 65 mineros resultaron lamentablemente muertos, y que de los 65 solo se pudieron rescatar 2, porque ya no había más posibilidades, según la versión oficial. La versión oficial, obviamente, del gobierno Vicente Fox, del propio Germán Larrea, que no hicieron el menor esfuerzo por rescatar siquiera los cuerpos de estos compañeros. Entonces, bueno, es una narración de cómo fue la explosión, qué siguió, cómo se dieron las cosas,
cómo en un momento determinado el autor del libro tuvo que salir del país y en qué condiciones. Y bueno, podríamos decir que eso es lo que trae el libro, pero yo creo que sería una visión muy limitada. Ahora que Raimundo decía hace un momento que hay dudas, que hay lagunas, que obviamente las hay, sin duda que las hay, cuando solamente se maneja una parte de la información, suelen producirse lagunas y muchas dudas. Pero bueno, este libro también es un compendio, vamos a llamarle así, de la tragedia mexicana de los últimos 30 años, de cómo en este país se han utilizado los bienes de la nación para fines privados, de cómo la justicia tiene precio y cliente, cómo se puede comprar la justicia en este país si se tiene el dinero necesario, cómo se puede afectar a miles y miles de familias de trabajadores, sean mineros o no, de otras áreas industriales y productivas, siempre y cuando haya el recurso necesario para comprar a las autoridades. Y también es un compendio de cómo finalmente el giro económico que se le dio a este país desde hace 30 años, el inicio de ese giro, terminó con un gran giro político también. ¿En qué sentido? En 30 años, tal vez en un poco menos, pero de manera notoria a estas alturas, creo yo que muchos de nosotros lo registramos, México ya no tiene gobierno de la República. Se acabó el gobierno de la República y el cambio, ese giro político-económico que se le ha dado, nos ha brindado, nos ha ofrecido no ese gobierno de la República que teníamos, sino una gerencia de la República, un gobierno aparentemente al servicio de la sociedad de los mexicanos, pero que en los hechos está al servicio y en contubernio, desde luego, con los grandes grupos del capital privado. Y cómo esos 6 sexenios, 6 gobiernos, que en realidad es uno solo, pero con distintas máscaras, con 6 máscaras, unas con bigotes, otros con lentes, otros con copete, pero finalmente es el mismo estilo, es el mismo modelo de gobierno, han regalado prácticamente los bienes de la nación para conformar los grandes grupos oligárquicos que hoy controlan prácticamente toda la economía. Y dentro de este contexto, uno de los sectores con mayor control y con menor equidad es justamente el sector minero, el sector de los varones de la minería. De acuerdo con los datos disponibles, el 5% de las empresas mineras, de las grandes empresas mineras nacionales y foráneas, controlan el 95% de la extracción, producción, comercialización, etcétera, etcétera, de minerales. Y en este sector, que es tan importante para la economía, está repartido el pastel, se hicieron rebanadas para repartir el pastel por metales, por ejemplo tenemos el zar del cobre, Germán Larrea, el zar de la plata, Alberto Balleres, el zar de, bueno, las harinas ahora del oro, que son las empresas canadienses. Y este ejemplo del sector minero solo es un reflejo de lo que pasa en otros sectores de la economía y cómo esa gerencia de la República ha ido cediendo hasta llegar ya a lo último, a la gran joya de la corona, que era el petróleo y la energía eléctrica. A la salida del libro comenzaron a publicarse en los medios tradicionales todo tipo de historias de terror, de aventura, no, una cosa impresionante. Entonces los señores que salen salpicados hasta los ojos en este libro, e insisto, no solamente de hígado, sino está totalmente documentado lo que ahí se presenta, pues empezaron a reaccionar. No les gustó que les hayan llamado asesinos, que les hayan llamado ladrones y que le hayan llamado otro tipo de palabrotas que ya no puedo decir aquí. Pero claro, no están acostumbrados a que se les falte el respeto, como ellos dicen, ¿no? Pero bueno, esto y mucho, mucho más trae el libro El colapso de la dignidad de Napoleón Gómez Urrutia. Bien, vamos a escuchar ahora la intervención del doctor Arturo Burnes. Gracias, Raimundo. Gracias.
Gracias. Quisiera en primer lugar agradecer al colectivo Macondo la invitación a participar en un evento más de su foro, que quiere contribuir al análisis del pensamiento, las luchas, las resistencias de la sociedad mexicana. Toca hoy el turno a un personaje, Napoleón Gómez Urrutia, y a un libro, El colapso de la dignidad, ambos de innegable proyección mediática y no solo por la lucha minera. Es sabido que la literatura publicada en torno al mundo del trabajo no vende hoy. Por ello es notable, sobre todo en el mercado anglosajón, la notable recepción que ha tenido este libro. Su éxito editorial en alguna medida demuestra que la sociedad es más consciente del expolio minero y que quiere escuchar explicaciones en torno a la descapitalización y al despojo que implica la explotación del recurso minero por la mega minería, tanto nacional como extranjera, pero también su impacto en el gremio minero, que por cierto, tiene razón el maestro Carlos, ha sido el más perjudicado, no solo por el ataque a la autonomía sindical, sino también por el empeoramiento en las condiciones de trabajo, la incertidumbre y la precariedad potenciadas ahora por la reforma laboral. Se trata, hay que decirlo, de una sólida narración, eso es innegable, incluso va increciendo, y en la que en un momento dado hay un quiebre decisivo. Se trata de una anécdota que para mí es la clave del libro. El autor rememora los primeros días del exilio en Estados Unidos, su travesía por la mítica Ruta 66, esa autopista que se extiende desde Chicago hasta Los Ángeles. En un momento dado de la travesía, dice él, se pregunta, suscita la reflexión, el largo viaje, y se pregunta, ¿cómo modernizar al sindicato? Una pregunta clave. ¿Cómo convertir al sindicato minero y por ende al sindicalismo en una pieza clave para la transformación económica, política y social de México? A responder esa pregunta está consagrado el libro desde la posición y la experiencia singular de un hombre que tanto en los reconocimientos al libro como en el prefacio, escrito por Leo Gerard, se menciona varias veces como héroe y a su libro como una Biblia para los trabajadores. Piedra de toque del libro, su núcleo duro, detonador último de la ruptura con el gobierno, no con el sistema, herida abierta en la conciencia nacional, la tragedia en la mina de carbón de Pasta de Conchos es el verdadero leitmotiv del libro. Por eso yo concluyo diciendo que, a pesar de todo, el mundo obrero mexicano se mueve. Gracias. Gracias, doctor Arturo Burnes. Enseguida escucharemos las opiniones del abogado laboralista Óscar Alzaga. Amigas, amigos, compañeros todos, es un gusto, verdaderamente un placer estar aquí en Zacatecas, efectivamente en este auditorio privilegiado y sobre todo con los compañeros mineros y tantos compañeros ustedes que se han solidarizado con las luchas mineras. Cuando no era abogado yo del sindicato minero, siempre todos hemos tenido una enorme atención por el sector minero. El sector minero del país, y por minero queremos entender también metalúrgicos, siderúrgicos, metalmecánicos, es un sector clave en la historia de la lucha, no solo del movimiento obrero, sino de la lucha de la nación. El 17 de febrero de 2006, a la fecha, ningún sindicato ha sido perseguido más brutalmente con la intención de liquidarlo totalmente que el sindicato minero. Ahorita aquí hizo referencia el doctor Burnes a esta fecha del 17 de febrero, de lo que se trataba era de un clásico charrazo con el que se aniquilan los sindicatos en México desde los años de Miguel Alemán. ¿Por qué todos los charrazos anteriores en México habían logrado destrozar los sindicatos y sus direcciones y el sindicato minero no lo destrozaron ese día que asaltaron con 300 zampones? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el secreto? ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, yo voy a cumplir 3 años de estar cerca de los compañeros mineros y les digo una cosa, la unidad de los mineros, metalúrgicos, siderúrgicos, es en verdad un enorme tesoro del sindicato minero. Pero quiero solo ahora centrarme en una cosa.
que es el caso del compañero Napoleón, que los medios de publicidad han dicho que evade a la justicia, han dicho que se llevó los 55 millones de dólares y cualquier cantidad de sartas de mentiras se han tejido en torno a esto. Como ya no hay mucho tiempo y yo tengo que terminar rápido, les quiero decir que les dejamos a nuestros amigos de aquí de Zacatecas y de La Jornada documentos que acreditan que los 55 millones de dólares fueron distribuidos y que lo único que no se pudo distribuir son aproximadamente 20 millones de dólares que tiene retenidos el gobierno federal. Y estos son documentos oficiales, porque lo que más ha enfermado y ha hecho daño a nuestro país son esos medios de comunicación. Y nomás les pongo un ejemplo del enorme daño que han hecho los medios de comunicación a nuestra nación. Todos ustedes aquí recuerdan lo que pasó en 2010, cuando se cumplieron los 200 años de la independencia y los 100 años de la revolución. Jamás se ha presentado una visión más hueca y más vacía de las dos fechas más importantes de nuestra nación que lo que hizo Televisa. Ustedes recuerdan lo que hizo Televisa con los 200 años de la independencia y los 100 años de la revolución. Parecía que estaban anunciando cigarros o cualquier cosa, menos las fechas históricas más importantes de nuestra nación. De la manera más ilegal e inconstitucional ha sido, como ya se dijo aquí, 11 veces acusado por el mismo delito. Y la Constitución dice, no se puede acusar a una persona más de una vez por un delito. Esa es una monstruosidad, es un procedimiento jurídico monstruoso el que se ha montado en contra de Napoleón. Por eso permanece en el exilio, pero no ajeno a México y sobre todo a los mineros. Muchas gracias. Antes de que escuchemos al autor del libro, vamos a escuchar el último de los comentaristas, el periodista de larga trayectoria, Julio Pomar. Como periodista, y estrictamente como periodista, que colabora intensamente con el Sindicato Nacional de Mineros y con su dirigente Napoleón Gómez Urrutia, desde hace 6 años, o 7, ya no me acuerdo, quiero decir que este libro que hoy se está presentando aquí es la memoria militante de una lucha que ya cumplió 8 años, una lucha despiadada, o sea, sin piedad, ni de parte de los enemigos del sindicalismo democrático y autónomo, ni de parte tampoco de nosotros del sindicato minero. No hemos sido una perita en dulce, no hemos respondido con florecillas a los ataques, hemos contestado con la verdad. La verdad es siempre la mejor arma en las luchas sociales. Quiero señalar que hay un factor que no se ha analizado aquí, que estaba ampliamente manejado en el libro, que es una propaganda directa del libro. Aparte de los elementos de la defensa del sindicalismo minero y de la lucha de Napoleón Gómez Urrutia por la autonomía sindical, por la dignidad, hay el elemento de la solidaridad internacional. ¿Podemos creer acaso que los sindicatos internacionales que están quedando en núcleos minoritarios respecto de las cifras de afiliaciones que tuvieron en el pasado, cuando existía, por ejemplo, la Unión Soviética, que ahijaba o prohijaba la creación de grandes sindicatos internacionales, por ejemplo, como la entonces Federación Sindical Mundial? Ahora otros, sobre todo después de la caída del socialismo real y de la URSS, pero estos pocos que quedan, que son muchos todavía, son muchos, yo ahorita doy la cifra, no son cualquier sindicato. A la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica, organización a la que se afilió muy tempranamente el Sindicato Nacional de Mineros a través de Napoleón Gómez Urrutia, tenía 20 y tantos millones de trabajadores afiliados
había otra llamada ISEM, por sus siglas en inglés, otros 20 y tantos millones de trabajadores. Estas dos organizaciones, más otras más, deciden unirse en cierto momento en el año 2013 y se juntan en una que se llama Industrial Global Union, que reúne a 50 millones de trabajadores. ¿Cómo es posible que siendo un sindicato golpeado, atacado, vilipendiado, agredido moral y verbalmente durante 8 años, los sindicatos internacionales, y agredido con calumnias que quieren hacer aparecer como verdades? ¿Cómo es posible que a este sindicato lo apoyen más de 50 millones de afiliados en el mundo, de más de 100 países? Además está la Confederación Sindical Internacional. Eso debía llamarnos a la reflexión respecto de lo que está viviendo el sindicato minero. No son los mineros mexicanos un sujeto de burlas para los sindicatos internacionales. Son un elemento de cohesión internacional para ellos. Por eso ellos han dicho invariablemente, en los mineros mexicanos y en su líder encontramos a unos héroes del sindicalismo. Tiene la palabra el autor del libro El colapso de la dignidad y dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalurgistas de México, Napoleón Gómez Urrutia. Adelante, dirigente. Gracias, muy buenas tardes. Espero que me escuchen bien y que esta imagen se transmita también bien. Aprovechando la tecnología, pues hoy, como lo hago todos los días con mis compañeros en el Sindicato Nacional, me comunico con ustedes. Quiero agradecer en primer lugar a la jornada, al compañero Raimundo Cárdenas, a la Universidad Autónoma de Zacatecas y al Foro Macondo por organizar este evento, esta presentación del libro que me llena de orgullo. Quiero decir y recordar nada más que este es un día muy especial. Casualmente se estableció el 22 de mayo, pero en ese día mi padre, don Napoleón Gómez Sada, hubiera cumplido 100 años de edad. Es el 100 aniversario de su nacimiento. Y bueno, es un día muy especial para los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos de México. Quiero mencionar y hacer referencia al libro. Y quiero a esta lucha también de alguna manera agradecer, por supuesto, las opiniones de todos los participantes y de todos ustedes, distinguidos invitados. Esta es una historia basada en hechos reales. Este libro, El colapso de la dignidad, es la historia de la lucha por la resistencia, por la libertad y por la autonomía sindical. Está basada en hechos que han sucedido y siempre he querido, a lo largo de toda mi carrera y mi trabajo, dejar un testimonio de mis experiencias, de mis vivencias, de mis decisiones y reacciones. Están los hechos puestos en este libro, documentados, con escritos, con grabaciones y con toda una memoria histórica que a lo largo de estos años recogí junto con mis compañeros para transmitirlo en este volumen, en este libro. Cuando oímos de repente críticas y comentarios de que les impusieron un líder, la verdad, refleja mucha ignorancia. Un trabajador siempre discute, y más en una organización como esta, que tiene, como decía, profundas raíces de democracia sindical, quiénes deben ser sus líderes y sobre todo están dispuestos a ejercer el derecho a la libertad de asociación. Aquí se necesita, y es lo que está plasmado también en el libro, no solo el conocer la tragedia, no solo el homicidio industrial que sucedió en la mina de carbón de Pasta de Conchos, donde 65 de nuestros compañeros perdieron la vida y fueron abandonados, 63 de ellos, al quinto día de tratar de rescatarlos sin saber si estaban aún vivos o no. Esto es una grave irresponsabilidad, es un acto de negligencia criminal que cometió Grupo México de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, coludido con el gobierno de Vicente Fox
con el entonces secretario de Trabajo de este gobierno, Francisco Javier Salazar, un ingeniero químico de San Luis Potosí, proveedor, imagínense un ingeniero químico de secretario del Trabajo, un perfecto ignorante de las leyes laborales, pero sí proveedor de productos químicos para Grupo México en sus 2 empresas de San Luis, Latinoamericana de Productos Químicos y Productos Químicos de San Luis. Esa es a lo que se enfrentó, esa complicidad, esa corrupción, el sindicato de mineros. No en balde estamos enfrentando en este conflicto, en esta agresión terrible sin precedente, a los 3 hombres más ricos del país y uno de los más ricos en el mundo. El Grupo Carso de Carlos Slim, que tiene Grupo Frisco, el Grupo Peñoles de Alberto Balleres, el Grupo México de Germán Larrea. Y todos amafiados y juntos tratando de destruir y frenar a una organización sindical que les estorba sus intereses. Porque sí quiero que queden muy claros los hechos reales que hemos tenido. Del año 2006 que se inició este conflicto, al año 2013 y actualmente en el 2014, el Sindicato Nacional de Mineros, bajo mi responsabilidad, ha obtenido los mayores incrementos en salarios y prestaciones del país, 3 y 4 veces por encima del promedio nacional. Ya lo mencionaba el compañero Carlos Fernández Vega y alguien más, esto se dice fácil, pero 12, 14, 16% de incremento año tras año no se logra cualquiera, no solo en México, compañeros, no se logra prácticamente en muy pocos lugares del mundo. Y nosotros en 5 años hemos logrado duplicar, en 5 años, los salarios y prestaciones de los trabajadores mineros mexicanos. Es fundamental, y por eso escribí este libro también, que la gente conozca, que la gente aprenda y sepa de a qué monstruosidades y perversión son capaces de llegar en su avaricia, en su corrupción, estos empresarios y políticos, en la búsqueda insaciable de utilidades a cualquier costo, inclusive el de la salud y el de la vida de los trabajadores. Este libro va más allá del hecho y del homicidio industrial que cometieron en Pasta de Conchos. Un homicidio que todavía permanece en la impunidad, donde nosotros hemos luchado y trabajado intensamente para exigir, primero, que se rescaten los cuerpos de los compañeros de los 63 allá abandonados. Segundo, que se compense a las familias con dignidad. Les pagaron una miseria, aquellas que decidieron cobrar, las otras por dignidad no cobraron nada. Y por supuesto que se reabra la investigación y se castigue a los responsables de esta negligencia criminal y de este homicidio industrial. El sistema sigue y la impunidad sigue. Y fíjense nada más en el hecho que se mencionaba, el origen del conflicto fue la explosión de la mina, pero traía los antecedentes de la demanda justa del sindicato de exigir que se cumpliera con la ley y se pagara el 5% de las acciones de estas empresas que se privatizaron del Grupo México al sindicato al que tenía todo el derecho. Durante 15 años, Germán Larrea y todo el Grupo México, sus socios, directivos y accionistas, cometieron un fraude en contra del Sindicato Nacional de Mineros, no entregando el 5% de las acciones. 15 años de impunidad, hasta que finalmente, a base de 2 conflictos de huelga de algunas minas, finalmente logramos vencer a la empresa y obligarla a que reconociera el adeudo que tenía con el Sindicato Nacional de Mineros. ¿Qué sucedió después? A partir de la crisis de Pasta de Conchos, el ataque viene y la persecución contra el sindicato contra el que fue defraudado durante 15 años, inventado todo tipo de calumnias y mentiras, y el que defraudó el Grupo México en la impunidad, disfrutando de sus riquezas, de sus castillos, de sus yates, de sus aviones, de sus extravaganzas. Se persigue al que defraudaron, se persigue al que defraudaron y se deja en la impunidad al que defraudó. Fíjense nada más y les voy a dar un ejemplo que acaba de suceder. Grupo México y Germán Larrea hizo lo mismo con un grupo financiero de Londres. En el 2007 le prestaron $65 millones a cambio de acciones que nunca les entregó. Quiso cometer el mismo fraude al que está acostumbrado.
es esa mentalidad deformada de avaricia, y finalmente lo demandaron. Y el año pasado, hace aproximadamente 6, 7 meses, le ganaron la demanda en las cortes inglesas y obligaron a Germán Larrea a pagar más de $2,000 millones por 65 que le prestaron 7 años antes. ¿Por qué no sucedió lo mismo en México? Porque el sistema de justicia está viciado de raíz, está controlado precisamente por los hombres del poder y del dinero y las mafias con los políticos que se dedican a administrar y a defender los intereses de ellos. Eso es lo que sucede y esa es una realidad. Entonces, yo quiero decir que nosotros a lo largo de este tiempo y en esta historia hemos denunciado todas estas injusticias, toda esta persecución absurda, irracional, enfermiza en contra del sindicato, de los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos y de la clase trabajadora y del movimiento obrero democrático y libre de México. Algunos líderes sindicales y yo junto con ellos hemos propuesto un nuevo modelo que le hemos llamado de prosperidad compartida. Un modelo en el que nosotros buscamos donde prevalezca la justicia, la equidad, donde a través de diferentes estrategias y políticas económicas y de instrumentos reales del control y el manejo de políticas impositivas, de productividad, de eficiencia y generación de empleo, de crecimiento, de estímulo a la demanda, pueda revertirse esta tendencia que deteriora y que tarde o temprano va a hacer crisis sociales en diferentes lugares del mundo. En este libro he denunciado y he hecho claramente la denuncia y se señalan con nombres y apellidos algunos de los empresarios y políticos más corruptos de México. Esta no es una historia de ciencia ficción, es una historia real. Y debiéramos de reconocer el trabajo y el esfuerzo que ha implicado, el sacrificio, los muertos que hemos tenido por la represión, compañeros nuestros, mártires que han caído, 4 compañeros asesinados en estos 8 años, más de 100 heridos de bala, detenidos, arrestados, torturados, para ejercer presión y de querer destruir a un sindicato nacional libre y democrático. No lo han logrado y no lo van a lograr. Esa es la mala noticia que les tengo a todos estos agresores y corruptos del sistema mexicano. Abandonar a 63 compañeros sin saber si estaban con vida no solo es una vergüenza histórica, sino es un delito grave de negligencia criminal. Miren, acabamos de ver ahora en Turquía un caso similar de una explosión en una mina de carbón, más de 800 mineros atrapados, 301 compañeros que perdieron la vida y todos los vivos y los muertos fueron rescatados en menos de 2 semanas. ¿Qué sucede en México? ¿Qué nos pasa incluso con países de condiciones similares como Turquía? Esto no puede continuar. Esta gente tiene la conciencia y las manos manchadas de sangre minera. Ya no puede continuar la impunidad. Por eso, yo quiero compartir esta historia no solo con mis compañeros trabajadores de esta organización democrática y libre, con estudiantes, con académicos, con políticos que conozcan la verdad. Los medios de comunicación son controlados por los mismos empresarios. El Grupo México en un día, así como desapareció la compañía Luz y Fuerza del Centro, el gobierno de Felipe Calderón para eliminar al Sindicato Mexicano de Electricistas y 44,000 trabajadores perdían su empleo, así en un solo día Grupo México compró 2,000 cines de la cadena Cinemex para poder hacer su publicidad y su propaganda a través de los cines, para que no se exhibieran nuestros videos sobre la realidad de esta lucha. Y ha vuelto a comprar otra cadena de cines y ahora ya es el monopolio de los cines. Por otro lado, tenemos que el 33% casi ya del territorio nacional está concesionado a empresas mineras. Extranjeras, canadienses predominan mucho, por supuesto, la mayoría, sobre todo en minas de oro y plata, y muchos otros nacionales que la mayoría de las veces o muy frecuentemente no terminan en desarrollos mineros. Son concesiones mineras que representan miles y miles de hectáreas cada uno de ellos, que terminan en desarrollos inmobiliarios o turísticos o de cualquier otra naturaleza, menos en minas o centros productivos. Yo quisiera y espero que en este libro, en esta historia, que se difunda y que en esta narración, en esta historia real,
surge una motivación, una inspiración y un ejemplo de lucha para buscar un mejor país. Ni México ni los mexicanos nos merecemos este sistema que todos los días se descompone, sino que merecemos mayor justicia, respeto y dignidad. Esta es una verdadera historia de vida, de lucha, de resistencia. Es una historia de amor también, y de relación y de dignidad que no se puede perder ni olvidar. Espero que la mayoría de ustedes, cuando lo lean, encuentren esta motivación y esta inspiración, porque no importa el tamaño del enemigo ni la fuerza económico-política que tenga. Cuando hay dignidad, cuando hay unidad, cuando hay solidaridad, cuando hay lealtad, se pueden alcanzar los objetivos, se puede resistir y vencer. Y eso es lo que hemos demostrado los mineros, y eso es en lo que todo el mundo debería de fijarse, los resultados concretos, porque si no nos perdemos en toda esta campaña sucia y perversa que han orquestado de mentiras y calumnias y difamaciones para querer debilitar una organización que ahorita probablemente es la que está a la vanguardia del movimiento obrero de México. Y no lo digo por presumir, lo digo porque es una realidad. Esta lucha tan intensa, tan fuerte, tan desigual, tan injusta, no la van a ganar ni los empresarios ni los políticos, la vamos a ganar nosotros. Y ese es un mensaje de visión y de esperanza que está plasmado en este libro. Construir una mejor sociedad, un mayor bienestar para todos los mexicanos, no solo para los mineros, sino para todos, y tener un sistema con mayor justicia, paz y equidad. Así es que estoy abierto a cualquier comentario, ojalá puedan compartir este libro y que ojalá sea el estímulo para fortalecer la búsqueda permanente de la verdad, de la justicia, del respeto y de la dignidad para todos. Muchas gracias. En Zacatecas existe un lugar que se llama Salaverna. Está muy cerca del Peñasquito, dirigente, allá en Mazapil. Es una población que ha soportado el asedio de la compañía del hombre más rico del mundo, o casi más rico del mundo, del grupo Frisco. Sus pobladores han sido obligados a abandonar sus casas porque la empresa ha detonado cargas explosivas muy cerca, los amenaza todos los días con que aquello se va a derrumbar. Hay una lucha heroica de un pequeño grupo de pobladores, pero muy digno. Entonces, queremos que esta reunión sirva también para que uno de los dirigentes más representativos de esa lucha reciba un reconocimiento público en esta sesión y frente a los invitados que hoy tenemos y al testigo que desde Canadá nos hace el honor de estar presente aquí. Entonces yo llamo al señor Roberto de la Rosa de Salaverna a que pase, y al director de la Jornada Zacatecas, a Raimundo Cárdenas Vargas, a que pase también a entregar el reconocimiento. Por favor. Ray, ¿quieres leerlo? Por favor, ahí está el micrófono. Sí. A nombre de la jornada, nosotros otorgamos el premio La Jornada Zacatecas a Roberto de la Rosa por su trabajo, dice así, por su destacada labor social en la defensa de la tierra y los derechos de los habitantes de la comunidad de Salaverna en el municipio de Mazapil, Zacatecas. Muchas gracias y le cedo la palabra al homenajeado. Buenas noches. Yo no tengo palabras como para agradecer esta distinción de parte de la jornada. Entonces, bien, yo creo que yo los felicito a ellos porque han mantenido su libertad para poder expresarle, o sea,
divulgar lo que realmente pasa en México con nuestra sociedad. O sea, ojalá y que todos los mexicanos tuvieran esa libertad de no corromperse, de no caer en la tentación de que por una cantidad X vender su dignidad. Si por un peso la venden, por un peso ya la perdieron. Si por 1,000 millones la venden, por 1,000 millones ya la perdieron. Yo creo que la dignidad no se debe de perder nunca, ni la libertad. La libertad en la extensión de la palabra, en todos los sentidos, es única. Yo invito a todos los que aquí presentes y todos los que se den cuenta de esto, de esta situación que estamos viviendo, porque el país es de todos y el mundo es de todos. Nadie tiene derecho a hacerle daño a la tierra como lo han hecho en Salaverna. Es un ataque brutal en contra de nosotros y al parecer no hay justicia para los de Salaverna. Yo doy gracias a los espacios que nos han dado en la jornada, porque ha sido valiente de parte de ellos y han dicho la verdad de lo que está pasando en Salaverna. Muchas gracias. Gracias, don Roberto de la Rosa. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.